Comienza la semana de 8 Magazine, ya saben que comenzamos los martes y nuestra forma de empezar la semana es abriendo nuestro tiempo dedicado a la psicología. Lo hacemos siempre con nuestro psicólogo de cabecera, el doctor en psicología Fernando Pérez del Río. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Y hoy además tenemos un invitado. ¿Quieres presentarlo tú, Fernando? Bien, pues tenemos a Iván, director del Salón del Cómic aquí en Burgos, un lugar muy particular y muy interesante. Cuando empecé a ver este tema y me sentí un poco desbordado, porque hay tantos libros, tantas cosas, digo, vamos a llamar a Iván, que nos eche una mano, ¿no? Eso es, bienvenido Iván, buenas noches. Vamos Gracias. a hablar de la psicología de los superhéroes. En este caso, como decía Fernando, tú eres un experto porque el Saloncito del Cómic es un espacio dedicado exclusivamente a los cómics, pero además eres autor también y dibujante de cómics. Claro. Entonces, el perfil psicológico, bueno, supongo que es algo sobre lo que reflexionas antes de diseñar a tus personajes, ¿o no? Sí, porque muchas veces, bueno, prácticamente crear un personaje se basa en eso. Lo primero casi es saber cómo es, cómo reaccionaría ante determinadas cosas y luego ya darle un poco su aventura o su historia. Entonces siempre está ligado, ¿no? Lo primero que haces casi es eso. Fernando, Iván, vamos a hablar hoy de la psicología de algunos personajes clásicos, de superhéroes clásicos. Vamos a hablar de Spider-Man, de Batman, que tienen, la verdad, iba a decir una psicología muy rica. Yo diría que tienen muchos problemas psicológicos que no sé si son la causa o el resultado de ser superhéroes. ¿Tú qué crees, Fernando? Pues siempre tiene que haber un conflicto, yo creo, en un superhéroe, ¿no? Porque esto es como el teatro de Aristóteles, ¿no? Es decir, el conflicto está ahí, ¿no? Tiene un poder y un conflicto, ¿no? Entonces, en esa especie de juego es donde se mueven todos, ¿no? Pues yo cuando ha empezado a hablar Iván, yo creo que es un arte, la ilustración, poco considerado, y ya que podemos aprovechar, pero creo que tiene mucho más mérito de lo que la gente cree, ¿no? O sea, tienes que saber narrar, tienes que saber escribir, tienes que saber contar historias, tienes que saber dibujar. O sea, yo creo que es un arte que habría que reconocerle más, ¿no? Saber buscar esa información sutil, ¿no? No solo es el dibujar, ¿no? Es el crear un contexto. No, es crear. O sea, si no tienes una idea para contar una historia, se puede ilustrar, pero realmente se queda algo vacío. O sea, la narrativa gráfica requiere que tú primero estés casi contando la historia por delante del dibujo que hagas o de lo que representes en el dibujo final. Incluso hasta para una sola ilustración. Entre la imagen y el texto, que es escaso, pero es muy importante, tiene que ser muy preciso, ¿no? Y aunque el texto no esté, tú tienes que haber creado esa trama, esa historia. Tiene que estar detrás. Si no, no puedes contar, no puede sucederse una viñeta detrás de otra o una aventura. Aún eso ya te digo que aunque no hubiera texto, lo creas realmente, lo escribes, lo preparas y después plasmas en imagen. Vamos a ir desgranando el tema a través de la experiencia de diferentes superhéroes. Os preguntaba si uno se hace superhéroe porque tiene problemas psicológicos o tiene problemas psicológicos porque es superhéroe. A lo mejor la historia de Spider-Man, por ejemplo, nos puede inspirar un poco en este sentido, puede poner un poco de luz porque como seguramente casi todos saben, Spider-Man se convierte en superhéroe por la picadura de una araña radiactiva. Es un hecho accidental que ocurre durante una visita a un museo. Él no decide ser superhéroe y al principio, ¿cómo utiliza esos poderes, Iván? Al principio se dedica al espectáculo, como casi que creo que haríamos todos, ¿no? o a robar o al espectáculo. Sobre todo si eres tan muy joven, ¿no? Casi adolescente. Claro, es un 14añero, 15añero en general en casi todas las historias cuando se cuenta su origen. Entonces, claro, pues adquiere unas habilidades y cuando ve que puede sacar perras, pues se va a la tele. Y a la lucha libre en algunas de las versiones. Y de momento Peter Parker no tiene ningún trauma psicológico. Pero lo explica muy bien, es el caso de Spider-Man, es la gran frase, un gran poder requiere una gran responsabilidad, que yo creo que es la mejor frase Pero se ve muy bien también que la diferencia entre tener un poder y ser un héroe. Claro. O sea, tener un poder es una cualidad humana, ¿no? Soy muy listo, eres muy no sé qué, se te da muy bien la música. Pero el héroe tiene que hacer algo heroico. Heroico es por los demás, consigo mismo, etcétera, etcétera. O sea, es una diferencia que es muy interesante. Que esa la podríamos retomar desde Grecia, desde los clásicos, ¿no? O sea, desde Aquiles. O sea, es muy fuerte, pero tiene un punto débil, etcétera, etcétera.
pero ¿qué hago con lo que tengo? Bueno, al final los héroes clásicos son el arquetipo en los que se basan los superhéroes modernos, ¿no? Casi, casi. Sí, sí, los superhéroes americanos son prácticamente mitología actual, o sea, trasladas prácticamente como era la mitología griega y tienes pues, al gran panteón de los personajes de DC Comics, por ejemplo, Wonder Woman, Batman, Superman, cada uno con sus capacidades y también con sus debilidades. Luego ya entra Marvel y empieza a meter más una especie de humanidad, primero la persona y luego el superhéroe, que cambia mucho el concepto. Nos estamos adelantando. Vamos a volver a Spider-Man porque hemos dicho que no tenía ningún trauma, aunque yo no sé si esto es totalmente cierto, porque de momento es un adolescente que no vive con su familia directa, tiene que vivir con unos tíos porque sus padres han muerto, ¿no? Sí. O sea que igual, un poco tocado, llega a la adolescencia. La psicología es tremendamente hábil en psicopatologizar cualquier cosa. O sea, tú coges, le pasas unos test a Spider-Man y yo creo que el récord lo tiene Batman. Esto, o sea, el récord de diagnósticos que... O sea, yo no sé, yo también estaba pensando que quién es el héroe hoy en día. No sé si los autónomos, que nunca se ponen malos, ahora que está lo de los cubos, que los de atención primaria están todos de huelga, pues no sé. Bueno, yo creo que Spider-Man, realmente la psicología ha hecho una visión muy negativa de los superhéroes, a mí me parece, o sea que saca psicopatología. Después están las visiones de los psicoanalistas, que son muy interesantes, muy ricas, y me resultan más interesantes las visiones sociológicas, es decir, qué momento histórico reflejan los superhéroes en cada momento. A mí me resulta más interesante. En cuanto a Spider-Man, no sabría decir, tampoco he leído muchas, pues un estado disociativo. Siempre que hay una dualidad entre la máscara y lo real. Ahora, curiosamente, yo creo que es una diferencia, no sé, Iván, qué dice, con el presente. Antiguamente había más diferencia entre me escondo y en la noche hago algo. Ahora es muy curioso, no sé si es por las redes sociales o por llamar más la atención, el superhéroe es el mismo, o sea, no se esconde, ¿sabes? No se... Lo digo un poco entre comillas, sin saber demasiado. Pero bueno, pues en un trastorno disociativo, doble personalidad, eso es lo más fácil en los superhéroes. Pero al final su heroicidad viene de un trauma después de que le asesinan, ¿no? A su tío. A su tío. Primero tiene un trauma diferente en el instituto, digamos que le hacen bullying, que es el friki apartado porque es demasiado, pues muy estudioso y tal. Estamos hablando de los años 60, es otro tipo de friki o de digamos, de marginado de lo que se podría ser hoy en día, que ahora casi los frikis somos los famosos y los guays en clase, es verdad. El día del orgullo friki. Ha cambiado todo mucho. Sí. Pero entonces cuando adquiere los poderes intenta, digamos, destacar, ser famoso, lo que no puede ser en el instituto o lo que no le han dejado ser. Y cuando fallece por dejar escapar a un ladrón en un evento, fallece su tío Ben, lo mata. Entonces descubre que con eso tiene que hacer algo, que no puede, digamos, que tener ese poder y no tener la responsabilidad de ayudar a los demás y de intentar. Siempre empiezan por una cosa personal, que es como evitar que, digamos, que otro tío de alguien muera, y luego ya, pues, por supuesto, extensible a cualquiera, ¿no? Intentar ayudar a todo el mundo. Es que en ese esquema casi encajaría también Batman, ¿no? Sí, pero de otra manera. Batman no tiene poderes. Batman, su poder, o sea, lo que le convierte en Batman es la tragedia. La cruzada, digamos, es la que a él le lleva a crecer como superhéroe, como héroe, vamos, como justiciero. Batman vive un par de episodios traumáticos, primero cuando es muy pequeño y cae, hablar hoy de esto, cae en una cueva y le rodean unos murciélagos, ¿no? Entonces tiene ahí un momento de pánico que revive una noche que va a la ópera con sus padres y la escenografía le recuerda ese momento, entonces tiene que salir. ¿Y qué pasa cuando sale, Iván? Pues bueno, esa es una de las versiones, esa es la versión cinematográfica de Christopher Nolan que es la que yo he visto. Además ahonda muy bien en la psicología del personaje y entonces extiende un poquito, ¿no? En la versión, digamos, original de los cómics simplemente sale del cine de ver el zorro, muy emocionado, y al entrar por el callejón del crimen, que no sé por qué entras por el callejón del crimen sí, para sabes que atrochar, es el callejón del crimen. Bueno, es una broma, pero matan a sus padres, un ladrón mata a sus padres y se queda traumatizado, pero traumatizado cosa loca, vamos. Y a partir de ese momento decide limpiar de criminalidad la ciudad de Gotham. Y se empeña en ello. Como decía Fernando, en este caso no tiene poderes. Él tiene que
diseñar, bueno, no él solo, pero tiene que construir un personaje y unos elementos que le convierten en héroe, ¿no? Sí, claro. Yo creo que decía que es el más psicopatologizado, o sea, fobia específica por los murciélagos, quirofobia, cualquier palabra se la puede poner una fobia en griego y es una fobia, entonces, disociativo, trastorno de estrés postraumático, el pobre Batman se lo lleva todo, ¿no? Pero es un currante, Batman yo creo que sí, se aplica. Es de la adicción al trabajo de los buenos, o sea, con sus gadgets, sus objetos, que es muy actual el objeto que buscamos todos, ¿no? Y yo creo que en Batman hay algo fascinante que es, a mí me parece genial, o sea, me parece genial que su propio miedo es lo que lucha contra los demás, ¿no? Lo proyecta en los demás. Yo tengo miedo a esto, pero lucho con los demás y que ellos tengan miedo a esto que yo tengo, ¿no? Que es el murciélago. Es un proceso de superar un trauma, ¿no? En principio también. Está muy bien. Están llenos de traumas los superhéroes, es verdad. Iron Man, bueno, tiene adicciones, traumas. Lobezno tiene amnesia retrógrada, que me ha dicho Iván que este debe ser el término clínico, ¿no, Fernando? Sí. Pero desde el Los punto dibujantes de vista, lo llamamos amnesia heroica, para generar, muchas veces es un cliché que se aplica a cualquier personaje en una narración para que tengas un misterio sobre él, para que si actúa de una manera o tal no tengas que justificarlo y después quizás él mismo busque el origen de su trauma o de por qué está allí o de dónde viene. O sea que la amnesia es recurrente en los superhéroes. Es un recurso de culebrón clásico. Sí, el golpe y el malo de la serie, llega un momento que tiene que hacer de bueno porque el protagonista se ha ido, le dan un golpe y no se acuerda de quién es y es bueno. Claro, y además yo creo que también juega con eso porque te identificas mejor con ellos, o sea, son humanos, y sobre todo que lo decías en los años 60, con Stan Lee. Con Stan Lee cambian bastante las cosas. Sí, que, por ejemplo, Thor, cuando no tiene un martillo, es un poco cojo. Le he leído, que me llamó mucha atención. Sí, he tenido Spiderman es un poco inseguro, cosas así, ¿no? Se humanizan y te identificas mejor con ellos. Hay unas tendencias muy definidas en función del momento histórico en el que aparecen, ¿no? Hablábamos de Spiderman en los 60, más o menos. En los años 30 había otro tipo de superhéroes, seguramente también por el contexto sociopolítico del momento. ¿Qué influye? Sí. Yo creo que el arte siempre es un reflejo de la época, ¿no? En general. Ahora es un momento un poco diferente, pero siempre hay un espejo, ¿no? En los años 30 la guerra mundial y la heroicidad del país de América, en este caso. Después la guerra fría, eran superhéroes que tenían con lo atómico, todo esto. Sí, ya, ¿no? Con los miedos a la los años 60 me parece quizá lo más interesante, ¿no? Que se humanizan con Stan Lee. Sí, porque en los años 30 realmente de donde vienen es de muchos justicieros que ya existían escritos en las revistas pulp, en los relatos, La Sombra, Doc Savage, y ya se evoluciona un poquito hacia el superhéroe, pero digamos que todavía comparten mucho con aquella mitología original de los relatos de ciencia ficción y de aventuras. Pero Stan Lee da un giro, piensa en la personalidad, en la persona primero, y dice, ahora le voy a cargar de problemas y además uno de los problemas va a ser que es un superhéroe. Entonces, vamos, cuando lees, digamos, en orden ciertos relatos te da la vuelta a la cabeza, o sea, ¿cómo es posible? Los Cuatro Fantásticos son una familia, pero con todo lo que conlleva, sus problemas, sus disputas, Entonces, claro, ahí es donde cambia todo y incluso a veces no les da tiempo a pelear con el malo porque tienen que resolver otro problema. Oye, Iván, ¿y en la actualidad cuál es la tendencia? En la actualidad ha habido tendencias muy interesantes, como por ejemplo decía Fernando, a desenmascarar a los personajes. Ya hemos pasado una etapa muy larga de muchos años, date cuenta que no envejecen, porque ahí hay un problema, ¿no? de enfoque o de copyright, ¿no? De perder la licencia, ¿no? Entonces hemos pasado muchos años con la identidad secreta y recientemente, por ejemplo, a Daredevil, uno de los mejores guionistas que ha tenido en los últimos años Marvel, lo desenmascaró y todo el mundo supo quién era Daredevil. Era el abogado Matt Murdock, todo el mundo lo sabía, si había un juicio todo el mundo le acosaba, él lo negaba, además era ciego, pues decía, bueno, pues demostradlo si queréis, pero toda esa trama duró muchos años y aún colea, digamos que han cambiado bastante las cosas. Peter Parker se desenmascaró, pero como es un icono tan famoso y tan complicado de llevar, pues tiene una tía mayor, tiene una mujer, en esa época tenía mujer, Mary Jane. Digamos, el peligro acechaba a cualquiera que esté contigo, por eso tienes que enmascararte en cierto modo, no siempre es por una obsesión como en el caso de Batman, ¿no? De infundir miedo y demás. Entonces, bueno,
se tiende a cambiar un poco los arquetipos, pero al final se juega con lo mismo. Sí. Estamos en el mismo... La gente quiere prácticamente lo mismo una y otra vez. Entonces, además, hay un momento que se reviven los superhéroes después del 11S de septiembre, ¿no? Que parece que estaban un poco en declive. Claro, y esto les ha revivido. Claro, efectivamente. Y la tendencia ahora también es pues, introducir mujeres, mujeres en los héroes, otras razas. Sí, se está haciendo un... Bueno, y que casi cualquiera puede ser un superhéroe, ¿no? Porque de pronto hay un montón de Spidermans, es algo difícil de explicar. Sí, hay una versión alternativa de Spiderman en la que el Peter Parker original muere y un chavalín, Miles Morales, que es, digamos, de raza negra, latina, mucho más actualizado y tal, pues por otro accidente le pica otra araña, aunque parezca así dicho muy redundante, pero... Y él precisamente por la muerte de Spider-Man, del original, quiere hacer algo con sus poderes también. Volvemos a repetir el cliché, pero de una manera más actualizada. Bueno, se nos acaba el tiempo, la verdad es que es apasionante el tema. Iván, muchísimas gracias por habernos ayudado a entenderlo un poco mejor. A vosotros. Nos gustará mucho que nos acompañes otro día para profundizar un poco más en este tema. Un día hablamos de superheroínas y de referentes femeninos en el cómic, ¿vale? Me ha parecido un tema muy interesante, pero hoy no quería entrar porque no tenemos tiempo. Pero acompáñanos otro día, por favor. Fernando, ¿tú vuelves el próximo martes? Sí, nos toca Vamos a hablar de fake news. Un temazo también, delicado, sí. Hay más noticias falsas que verdaderas. Bueno, yo creo que los periodistas son más necesarios que nunca. Sí, estoy de acuerdo. Yo barro para mi casa, pero creo que son más necesarios que nunca. Cierto. Y la prueba es que unos cuantos superhéroes también son periodistas, como Superman o Spiderman, que es fotoperiodista. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos. Precisamente de la actualidad nos vamos a ocupar ahora mismo. Lo hacemos en formato express, resumimos lo que nos deja el día en 2 minutos.